El capítulo 19. Si alguno de ustedes imbéciles opta por no participar en el partido de los All-Star, los mataré personalmente, dijo Carter. Estaban en el vestuario, vistiéndose para su primer partido en casa en 2 semanas. ¿Por qué?, preguntó Scott. Porque Gloria y yo reservamos una semana en Gran Caimán, y si uno de ustedes no participa, lo van a reemplazar conmigo. Carter, dijo Eric con calma, soy un portero. Bien, bien. Entonces, Scotty, tienes que ir. Voy a ir, dijo Scott. Amo los juegos de los All-Star. Eres el único, refunfuñó Carter. Tengo una larga lista de cosas que preferiría hacer durante mi semana libre antes que jugar una mierda de partido en el puto Búfalo. Ey, dijo Scott, soy de cerca de Búfalo. Y yo soy de Dakota del Norte, pero tampoco quiero pasar mis vacaciones allí, bromeó Carter. Eric no tenía previsto faltar al partido de los All-Star. La alineación se había anunciado ayer y le había sorprendido y emocionado ser nombrado en el equipo de este año, ya que había algunos porteros jóvenes realmente excelentes que merecían el puesto tanto como él. Agradeció tener una última oportunidad de lucirse en la competición de habilidades y de despedirse en secreto de sus compañeros. Las Navidades habían pasado y Eric todavía no había dicho a nadie que se retiraba al final de esta temporada. No se atrevía a decirlo. Cada semana tenía una nueva razón para justificar la espera. Ahora había decidido esperar hasta febrero, después del partido de los All-Star. No quería la atención que recibiría de los medios de comunicación y de los otros jugadores si sabían que era definitivamente su última aparición en los All-Star. Tampoco había visto ni hablado con Kyle en 2 semanas. Se había tomado los viajes por carretera consecutivos como una oportunidad para despejar su cabeza y quizás permitirse pensar razonablemente en lo que estaba haciendo con Kyle. Pensó que la distancia aliviaría sus ansias por el hombre. No había funcionado. Eric todavía se sentía acalorado cada vez que pensaba en su última vez juntos, que era a menudo. De hecho, la mayoría de sus pensamientos habían estado dominados por Kyle. Había pensado en él cuando estaba de viaje, en los aviones, en los autobuses, haciendo ejercicio y definitivamente en cada habitación de hotel. Había pensado en él cuando estaba en casa con su familia. Había pensado en él una cantidad sorprendente en la mañana de Navidad, incluso deseando que Kyle estuviera ahí con él, conociendo a sus padres y hermanos, lo cual era un poco alarmante. Eric había querido enviarle un mensaje de texto ayer cuando volvió a la ciudad, tal vez para ver si quería venir, pero no quería parecer demasiado ansioso, y tampoco le gustaba lo ingobernables que se habían vuelto sus sentimientos. Kyle se estaba abriendo paso en el corazón de Eric como un disco que navega hacia la esquina superior de la red mientras Eric estaba desparramado indefenso en el hielo. No podía controlar lo que estaba sucediendo y odiaba las cosas que no podía controlar, como de costumbre. Ustedes disfrutan jugando con Dallas Kent en la nieve, se burló Carter. Yo voy a estar en una playa con el amor de mi vida. ¿Cinta?, preguntó Scott secamente. Carter le lanzó un rollo de cinta adhesiva. Eric, ¿qué estás haciendo? A Kyle no le gustó la forma en que su corazón se agitó cuando vio el mensaje de Eric. Fue una reacción completamente inapropiada y desproporcionada. Kyle, solo salir del campus. Observó los 3 puntos que parpadeaban en su pantalla durante lo que le pareció una eternidad mientras Eric escribía. Kyle no podía imaginar de qué iba a tratarse. Hacía 2 semanas que no tenía noticias de Eric. Casi había perdido la esperanza. Eric, me preguntaba si te gustaría tomar un café. Bueno, eso fue adorable. Kyle, claro, ¿dónde? Acordaron reunirse en un café cerca de Columbia que le gustaba a Kyle. Se metió en un baño antes de salir del campus. Después de un seminario de 3 horas dudaba de su aspecto más fresco.
Se examinó en el espejo y se peinó con los dedos la parte delantera del cabello para que no le cayera en la cara. Finalmente decidió que era una causa perdida y sacó de su mochila un gorro negro de invierno. Al menos hoy llevaba sus lentes favoritos. Quizás era triste que estuviera tan emocionado por un café con un amigo, pero últimamente le costaba mucho no obsesionarse con Eric Bennett. En cada turno que trabajaba en el Kingfisher esperaba que Eric entrara por las puertas, incluso cuando Kyle sabía que estaba fuera de la ciudad. Había visto la mayoría de los partidos de los Admirals en la carretera, algunos de los televisores del trabajo y otros en casa. Su corazón se había agitado cada vez que las transmisiones mostraban el rostro de Eric, aunque fuera detrás de una máscara. Kyle podría haberle enviado un mensaje de texto. Lo sabía, había tenido la tentación de hacerlo varias veces. En la mañana de Navidad había escrito un mensaje, un simple Feliz Navidad, pero lo había borrado. Por alguna razón, había hecho un trato consigo mismo de que dejaría que Eric se pusiera en contacto primero. Y si Eric nunca lo hacía, bueno, eso era todo entonces. No era como si Kyle nunca hubiera sido fantasma antes. Tampoco es que Eric le haya prometido nada. Así que escribir un mensaje, una invitación de Eric ahora, después de una larga y particularmente tediosa clase de seminario, fue extremadamente bienvenido. Cuando Eric entró en la cafetería, a Kyle se le revolvió el estómago. De alguna manera había olvidado lo guapo que era el hombre en persona, alto y elegantemente vestido con un largo abrigo de lana, espolvoreado con copos de nieve. Cuando vio a Kyle le sonrió cálidamente, y Kyle se ordenó en silencio que se mantuviera tranquilo. «Hola», dijo Eric. «Hola». Se colocaron cerca del mostrador, uno frente al otro. La mano de Kyle se movió con el deseo de tocarlo, pero no lo hizo. Desde aquí podía ver los copos de nieve que se fundían en el pelo de Eric, haciéndolo brillar. «Es agradable verte», dijo Eric. «Ha pasado un tiempo». ¿Le había parecido mucho tiempo a Eric? ¿Había echado de menos a Kyle? «Así es. ¿Tuviste una buena Navidad?» «Fue corto, pero bueno, siempre es agradable volver a casa». La sonrisa de Eric cayó. «Quiero decir...» «Está bien», dijo Kyle rápidamente. «Mamá me llamó en Navidad. Hablamos durante 10 minutos enteros. Fue muy festivo. Al parecer, mis hermanos mayores están haciendo cosas maravillosas y mis padres están muy orgullosos de ellos». Dios, ¿por qué acababa de decir todo eso? Vio una simpatía no deseada en los ojos de Eric, así que cambió de tema. «Vamos a pedir, necesito cafeína después de esa clase». Unos minutos más tarde llevaron sus cafés a una pequeña mesa en una esquina. «He oído que has sido convocado en el equipo de los All Star. ¡Felicidades!» «Gracias. Fue un poco de sorpresa, para ser honesto». «¿Por qué? Has estado jugando bien esta temporada, ¿no?» Eric retiró suavemente la tapa de su taza de café y la dejó sobre la mesa. «Otros porteros han sido mejores. Porteros más jóvenes». «Ah, eso». «Eric», dijo Kyle con cuidado, «¿me enviaste un mensaje porque te sientes viejo?» Los ojos de Eric se abrieron de par en par. «¿Qué? No, claro que no». Pero su ceño se frunció de una manera que sugería que estaba considerando la posibilidad. «He disfrutado de todo lo que hemos hecho juntos y, sinceramente, de todo el tiempo que hemos pasado juntos. Pero si estás aquí porque te hago sentir joven o algo así...» «No es eso», dijo Eric rápidamente. «Eres joven, pero cuando estamos juntos yo...» Se interrumpió. Kyle necesitaba que terminara la frase. «¿Tú qué?» «No pienso en nuestra diferencia de edad. A veces pienso en ello cuando estamos separados, pero siempre que estoy contigo simplemente lo olvido». Definitivamente había algo romántico en esa admisión, pero Kyle hizo lo posible por ignorarlo. Probablemente no fue intencional. «No debo estar haciendo un trabajo de hidratación tan bueno como pensaba»,
dijo secamente. Eric se rió. No me refería a eso, y no estoy aquí para alimentarme de tu juventud. Estoy rodeado de muchos jóvenes cuando estoy en el trabajo. Ya somos dos. Kyle dio un sorbo a su café con leche. ¿Tienes algo en mente? Eric jugueteó con su taza de café. Todavía no le he dicho a nadie que me voy a retirar. Y los viajes por carretera fueron duros, supongo. En cada estadio en el que jugábamos, pensaba en que podría ser la última vez que jugara ahí. Puede que sea la última vez que vuele de San José a Colorado con mis compañeros. Sacudió la cabeza. No sé por qué esos pensamientos me molestaban tanto. Es una tontería. No lo es. Estás a punto de terminar un enorme capítulo de tu vida. Lo sé. Eric soltó un suspiro y dijo, de todos modos, no te invité aquí para descargarme. Kyle movió las cejas de forma sugerente. Cuando Eric se dio cuenta, agachó la cabeza para ocultar su sonrisa avergonzada. ¿Por qué me invitaste? Preguntó Kyle. Eric levantó la vista. Me encontré extrañándote. Kyle se quedó con la boca abierta y luego se curvó en una sonrisa vertiginosa que intentó, sin éxito, controlar. Puede que yo también te haya echado de menos, bajó la voz. He pensado mucho en nuestra última noche juntos. Eric le sostuvo la mirada y Kyle vio el calor que se encendía en ellos. Yo también. Se mordió el labio, considerando si lo que iba a proponer era una buena idea. Probablemente no lo era, pero... María acaba de empezar su turno de tarde en Starbucks. Eric tardó un segundo. ¿Dices que tu apartamento está vacío? Lo tengo todo para mí, si no estás ocupado. No lo estoy. Eric ya estaba poniendo la tapa a su café, preparándose para salir. Vamos. Kyle se rió de su afán. ¿Sabes? Si querías una llamada para ligar, podrías haberlo dicho. No tenías que quedar conmigo para tomar un café. Quería verte, no solo... Quiero decir, me gusta hablar contigo. Oh, Eric tenía que parar. Kyle iba a tener todo tipo de ideas equivocadas si no paraba. Decidió mantenerlo sexy. ¿Qué tal si hablamos después de que te muestre lo que he estado soñando hacerte durante 2 semanas? El capítulo 20. Eric se retorcía en la cama de Kyle, fuera de sí por la lujuria. Kyle ya lo había llevado al límite 3 veces sin dejar que se corriera, y Eric no estaba seguro de si sobreviviría a una cuarta vez. Por favor, suplicó, y ni siquiera se avergonzó de ello. Kyle le sonrió con maldad. Eric estaba completamente desnudo y tumbado de espaldas. Kyle se cernía sobre él, aún completamente vestido. ¿Quieres probar algo nuevo? Preguntó Kyle. ¿Me dejarás terminar? Kyle se rió. Eventualmente, dame un segundo. Desapareció por el borde del colchón y Eric oyó el roce de algo contra el suelo bajo la cama. Kyle se levantó de nuevo, con una caja de zapatos en la mano. La dejó sobre la cama y la abrió, y luego sacó un conjunto de esposas negras con velero que estaban unidas con clips metálicos. ¿Sí o no? Preguntó Kyle, sujetando las esposas. La respuesta salió de los labios de Eric antes de que tuviera la oportunidad de pensar en ella. Sí. ¿Confías en mí? Preguntó Kyle mientras volvía a colocarse en la cama, sentándose a horcajadas sobre la cintura de Eric. De nuevo, sin dudas. Sí. Kyle inhaló bruscamente. Mierda, Eric. Se inclinó hacia abajo y lo besó, tan lenta y dominantemente, de la misma forma que había estado acariciando él de Eric hace unos minutos. Eric gimió suavemente en su boca, sin poder decidir si quería que este beso perfecto durara para siempre o si quería más. Kyle tomó la decisión por él, apartándose y levantando una de las muñecas de Eric.
Fue entonces cuando Eric se dio cuenta de que, inconscientemente, había dejado las manos clavadas en el colchón por encima de su cabeza durante el beso, anticipándose ya a las ataduras de Kyle. Una muñeca estaba envuelta en un puño y luego la otra. Kyle dejó las esposas separadas por ahora y le preguntó a Eric si estaban demasiado apretadas. Eric negó con la cabeza, desconcertado de que realmente estuvieran haciendo esto, pero demasiado excitado para preocuparse por ello. Kyle colocó las manos de Eric en la almohada por encima de su cabeza y luego utilizó los ganchos de las esposas para atarlas. Podría atarlas a la cabecera, dijo, pero no creo que sea necesario. ¿Lo hago? No, no. Eric mantendría sus manos justo donde Kyle las quería. Podía hacer eso por él. No era nada si no era disciplinado. Una cosa más, dijo Kyle. Volvió a la caja de zapatos y sacó otro trozo de tela negra. Eric tardó un momento en reconocer que era una venda para los ojos. ¿Sí o no? Kyle volvió a preguntar. Eric estaba menos seguro de esto. Sus ojos, su visión, eran muy importantes para él. Se ganaba la vida observando, prestando atención y reaccionando rápidamente. Que le quitaran eso, aunque fuera por un minuto, era aterrador, pero también emocionante. Quiero intentarlo, dijo Eric. Sí. La sonrisa de Kyle era más cálida esta vez, con menos picardía y más afecto. Dime de inmediato si lo odias, ¿lo prometes? Lo prometo. Eric respiró lenta y largamente y cerró los ojos mientras Kyle le colocaba la máscara en la cabeza y jugueteaba con la cinta elástica. Bien, dijo Kyle en voz baja. ¿Cómo se siente? Eric abrió los ojos y vio nada, la negrura. Su primer instinto fue arrancárselo de la cara o decirle a Kyle que lo hiciera, pero se dio un momento para adaptarse. Háblame, dijo. Estoy aquí, dijo Kyle y luego besó la mandíbula de Eric. ¿Estás bien? Eric volvió a respirar tranquilamente. Creo que sí, es solo diferente. Cuando quieras parar, dímelo. Pero ahora mismo estás absolutamente impresionante. Mierda, deberías verte. Tendré que aceptar tu palabra. Ah. Todo el cuerpo de Eric se sacudió cuando Kyle capturó uno de con sus dientes. El dolor mezclado con el placer fue tan intenso que no podía creer que solo hubiera sido su. El suyo nunca había sido especialmente sensible. Sintió el aliento caliente de Kyle rozando la carne ardiente que acababa de morder, y Eric se preguntó si iba a hacerlo de nuevo. La anticipación hizo que su corazón se acelerara y apretó sus manos atadas en puños. Sintió la húmeda calidez de la lengua de Kyle mientras lamía él, aliviándolo con suaves lametones. Eric dejó escapar un largo gemido que se mezcló con un suspiro, fundiéndose en el colchón. Entonces Kyle volvió a morderle y Eric gritó. ¿Estás bien? Preguntó Kyle. Se esforzaba por no reírse. Eric lo notaba. Es raro, intenso. Nunca he hecho nada como esto. Kyle pasó las yemas de sus dedos por el pecho de Eric y por su estómago, y Eric pensó que, si miraba, vería líneas brillantes de electricidad por su piel a su paso. Su cuerpo ya estaba sobrecargado de sensaciones por los esfuerzos de Kyle, y ahora pensaba que podría estallar como un fuego artificial si Kyle le tocaba a él. Entonces Kyle se fue. Su peso había desaparecido de la cintura de Eric, su calor se había ido, sus dedos, su lengua, su respiración. Eric lo buscó con sus oídos. ¿Kyle? No hubo respuesta, y entonces Eric oyó una cremallera y un suave crujido de algún lugar al lado de la cama. Giró la cabeza para seguirlo, y entonces sintió que algo le rozaba los labios. La cabeza de Kyle. Eric podía oler su ya familiar almizcle mientras Kyle se burlaba de sus labios con suaves empujones y golpes. Eric abrió la boca en señal de invitación.
Se puso de lado y pasó rápidamente la lengua por sus labios secos. Lo deseaba. Quería chupar a Kyle a ciegas, con las manos atrapadas por encima de su cabeza. Quería que Kyle se la chupara mientras Eric solo podía estar tumbado y aguantar. La esponjosa cabeza de Kyle se deslizó entre sus labios, y Eric zumbó felizmente a su alrededor. Kyle plantó una de sus manos en la cabeza de Eric. Los dedos se enredaron en su pelo mientras ajustaba el ángulo de Eric. Dios, te ves tan jodidamente sexy ahora mismo, dijo Kyle roncamente. Absolutamente hermoso, bebé. Eric solo pudo responder succionando más de él en su boca, tensando su cuello para alcanzarla. Sus dedos se crisparon con la necesidad de tocarlo, pero los dejó obedientemente sobre la almohada. Carajo, esto es mejor de lo que me imaginaba. Te encanta esto, ¿verdad? Te encanta no tener nada que hacer más que chuparme. Eric gimió de acuerdo. Le encantaba eso. Probablemente debería sentirse raro o degradante, pero en realidad se sentía tranquilo. Su cerebro estaba tranquilo. No había presiones, ni un equipo que dependiera de él, ni decisiones aterradoras que cambiaran su vida. Solo estaba Kyle y la necesidad de complacerlo. Todavía tenía poca experiencia en lo que se refiere a... Pero Eric siempre había aprendido con rapidez. Pasó la lengua por la cabeza de él, una forma que a Kyle le había encantado la última vez. Eso es bueno, bebé. Eso es jodidamente increíble, balbuceó Kyle. Sus dedos se apretaron en el pelo de Eric y luego lo soltaron. Eric fue consciente a distancia de algunos ruidos, pero los ignoró, demasiado concentrado en su tarea como para tratar de adivinar lo que eran. Pudo saborear gotas saladas y escuchó a Kyle aspirar una bocanada de aire y jurar suavemente. Luego, Kyle se apartó, dejándolo vacío. La saliva se deslizó de la comisura de la boca de Eric, pero no pudo limpiársela. Rodó sobre su espalda frustrado. Una mano resbaladiza envolvió su inesperada y despiadada, acariciándolo con fuerza y rapidez. Eric solo pudo jadear, maldecir y sacudir las caderas. Sabía que Kyle se detendría antes de terminar. Sabía que no había forma de que Kyle se tomara la molestia de retenerlo y cegarlo si iba a terminar las cosas tan rápido. Pero al cuerpo de Eric no le importaba. Se empujó con optimismo en el apretado puño de Kyle, buscando la liberación. Estaba tan cerca, justo ahí. Eric podía sentirlo pulsando dentro de él, enorme e inevitable. Solo un poco más de persuasión y saldría de él. Kyle se detuvo, por supuesto. Eric maldijo con fuerza mientras se retorcía impotente en el aire por encima de su estómago, buscando cualquier tipo de fricción. Date la vuelta, instruyó Kyle. Su tono no mostraba ninguna simpatía. De rodillas. Eric hizo lo que le dijeron inmediatamente. Apoyó la frente en el colchón entre los antebrazos, con las manos aún enlazadas por encima de la cabeza, como si se colocara en pose de niño, levantando en el aire, temblando por lo expuesto y vulnerable que se sentía. Tu trasero es una puta obra maestra, Eric, dijo Kyle. Pasó una palma de la mano por una mejilla y luego apretó los labios allí. Y estos muslos, mierda. Sin previo aviso, un dedo resbaladizo se deslizó por el de Eric, que sisió contra el colchón. ¿Quieres que vaya más profundo esta vez?, preguntó Kyle. ¿Alguna vez te han acariciado la próstata? No por otra persona. Eric solo lo había intentado él mismo un par de veces, y flexible como era, le había resultado difícil ejercer la presión que quería allí. Tenía la sensación de que Kyle sería capaz de darle exactamente lo que necesitaba. Entonces esto va a ser divertido. Kyle masajeó la entrada de Eric con constantes golpes circulares de la yema de este pulgar,
manteniéndolo quieto con una mano firme en la mejilla de Eric. Eric trató de mantener el control de su respiración, pero alternaba entre aguantar demasiado tiempo y jadear mientras Kyle lo abría. Sin darse cuenta de lo que estaba haciendo, se sacudió contra el dedo de Kyle, queriéndolo más profundo. El aumento de la tensión quemaba y Kyle golpeó ligeramente el trasero de Eric con su otra mano. «Ten paciencia», reprendió. «Respira y relájate por mí». Como el yoga. Exactamente. Yoga en el que terminas como una fuente al final. Eric se rió y luego gimió cuando Kyle presionó más profundamente. «Tal vez lo hayas hecho antes», reflexionó Kyle. «Masturbarte ahí mismo es en tu estudio de yoga». Eric gruñó en respuesta. Ciertamente nunca lo había hecho. «Apuesto a que eres lo suficientemente flexible como para chupar tu propio... ¿Lo has intentado alguna vez?» «No. Es algo en lo que tienes que trabajar durante la jubilación». «Deja de hacerme reír», dijo Eric con todo el cuerpo temblando. Se recompuso con una respiración larga y lenta, y luego se limitó a disfrutar de las olas de placer que le recorrían el cuerpo, mientras Kyle hacía cantar sus terminaciones nerviosas. Se sentía de maravilla que lo cuidaran de esta manera, que le quitaran todo para que Eric solo pudiera concentrarse en el placer. Debería sentirse indefenso, pero en cambio se sentía seguro, cuidado, amado. Una ráfaga de placer al rojo vivo recorrió a Eric cuando Kyle le acarició la próstata. Su cuerpo se tambaleó hacia adelante, como si tratara de escapar de la abrumadora sensación. «¿Demasiado?», preguntó Kyle con suavidad. Besó el hombro de Eric y luego su sien. Eric sintió su cálido aliento contra la oreja. «¿Quieres que pare?» «No», roncó Eric. «No te detengas. Otra vez, por favor». Kyle le besó la comisura de la boca y luego desapareció. Un momento después tenía un dedo, posiblemente dos, dentro de Eric de nuevo. El alivio se apoderó de Eric, rompiendo su piel e inundando sus entrañas. Kyle estaba con él, dentro de él, justo donde Eric lo necesitaba, dándole lo que Eric había anhelado durante más de 2 semanas. Trabajó la próstata de Eric, enviando una sacudida tras otra de placer agudo a través del cuerpo tembloroso de Eric. El de Eric, Dios, casi se había olvidado de su... Se sentía como una pesa rusa entre sus piernas. Colgaba, enorme y pesada como un ancla, mientras Kyle dedicaba toda su atención al trasero de Eric. Eric se concentró en él ahora, en lo desesperadamente que deseaba ser tocado, en cómo cada presión del dedo de Kyle contra su próstata forzaba gotas a salir de la raja de Eric. Podía imaginar un rastro de líquido plateado que conectaba su hinchado con el colchón, un charco de su excitación en las sábanas. Kyle le apretó suavemente y Eric gritó y se apretó alrededor de los dedos que aún tenía en el trasero. «Dios, eres como el granito», dijo Kyle sin aliento. «No puedo decidir dónde quiero que termines». Eric quería decirle que se decidiera por eso ahora mismo, pero en lugar de eso se limitó a gemir y decir «por favor». Kyle se rió detrás de él y luego acarició suavemente el de Eric un par de veces. Eric intentó frotarse en su mano, pero Kyle se la quitó en cuanto sus caderas empezaron a moverse. «Necesito terminar». «Lo sé, carajo, yo también. Me tienes tan jodidamente excitado. ¿Cómo lo quieres? ¿Quieres ver?» Erika sintió contra el colchón. «Sí». Kyle lo vio hacia su espalda y volvió a colocar las manos de Eric por encima de su cabeza. Se sentó a horcajadas sobre la cintura de Eric y éste disfrutó de su peso. Le encantaba estar atrapado bajo él. El trasero de Kyle presionó contra la ingle de Eric y éste se dio cuenta de que Kyle se había quitado la ropa en algún momento. Kyle giró sus caderas y la necesitada longitud de Eric se deslizó a lo largo de la raja del trasero. Eric gimió con fuerza, dividido entre querer terminar así,
salpicando su liberación contra el trasero desnudo de Kyle o meterle hasta el fondo. Carajo, ni siquiera llevaba condón. Esto era peligroso. No, gritó. Estoy demasiado cerca para eso. Kyle pareció entenderlo y apartó el trasero de la mina que era la erección de Eric. Entonces sus labios se posaron en los de él y éste respondió inmediatamente, besándolo con hambre, salvajemente, amando la caliente urgencia de la boca de Kyle, amando lo intenso que se sentía el beso con los ojos todavía cubiertos. Pero Dios quería mirar a Kyle y ver cómo se contorsionaba su cara cuando terminaba. Kyle, murmuró Eric contra sus labios, quiero verte. Dos dedos se deslizaron bajo el elástico que mantenía la venda en su sitio y luego desapareció. Eric tardó un momento en darse cuenta de que tenía los ojos cerrados bajo la tela y los abrió. Todo era brillante y borroso, a pesar de que la luz superior de la habitación estaba apagada. Hola, dijo Kyle en voz baja. Eric parpadeó de nuevo. Sus ojos estaban húmedos por las lágrimas que no podía explicar. Hola. Kyle estaba impresionante. Todavía llevaba los lentes, pero nada más, y sonrió cuando Eric se dio cuenta. Su pelo revuelto caía sobre su frente, hacia sus ojos azules como el invierno. Sus mejillas estaban rosadas por el esfuerzo y la excitación, y Eric no podía dejar de mirarla. Eres tan hermoso, dijo Eric. Sonaba destrozado, con la voz alta y tensa. Kyle estaba acariciando lentamente su propia, todavía horcajada sobre la cintura de Eric. La cabeza era oscura y brillante, y Eric la deseaba en su boca casi tanto como ver a Kyle. Su mirada pasó del antebrazo tenso de Kyle a ese tentador bulto en su bíceps, a su boca húmeda y llena de besos, y luego de nuevo a la brillante cabeza de su miembro. Dime lo que quieres, dijo Kyle temblando. Dime. Quiero que termines sobre mí. Eric no se había permitido pensar antes de responder. Ya no era capaz de pensar. Kyle se acarició más rápido. Su pecho se agitaba mientras su respiración se aceleraba y mantenía sus ojos fijos en los de Eric. Dime que pare, dijo. No dejes que termine todavía. Puta mierda. Eric iba a terminar sin ningún contacto si Kyle seguía así. Asintió con la cabeza porque no encontraba palabras. Trataría de hacer esto por Kyle, lo haría bien. Miró la cara de Kyle. Observó cada cambio en sus ojos, en su respiración, en la tensión de su cuello mientras Kyle sin piedad. Eric lo observó hasta que los ojos de Kyle se cerraron y volvieron a abrirse, hasta que el rubor de sus mejillas se extendió hasta su estómago. No hablaba, no decía que estaba cerca, pero Eric lo sabía. Detente. Apenas fue más que un susurro, pero Kyle soltó y echó la cabeza hacia atrás gimiendo. Jadeó durante unas cuantas respiraciones y luego bajó la cabeza para encontrarse con la mirada de Eric. Eso fue perfecto, bebé. Estaba justo ahí, carajo. El pecho de Eric también subía y bajaba rápidamente. Estaba eufórico, lleno de orgullo y adrenalina y de la constante necesidad de terminar. Kyle se inclinó, lo besó rápidamente y luego se deslizó hacia abajo hasta arrodillarse entre las piernas de Eric en la cama. Sin ceremonias, agarró el de Eric y lo acarició con fuerza. Mierda, Kyle, haz que termine, haz que me corra. Un dedo se deslizó de nuevo dentro de Eric, buscando y encontrando su próstata inmediatamente, y Eric se arqueó fuera de la cama y gritó cuando su liberación finalmente estalló de él. Salió disparado como una fuente antes de salpicar su estómago y su pecho, pintando en parte el pecho de Kyle. Kyle siguió bombeando, provocando más sacudidas más chorros de sus pelotas hasta que la última gota resbaló de su exhausto. Su dedo permaneció dentro de Eric un momento después de soltar
Kyle palpó suavemente la próstata de Eric, lo que hizo que un último temblor recorriera su cuerpo agotado. Jodidamente impresionante, dijo Kyle. Carajo, es como si lo estuvieras guardando todo para mí. Era casi exactamente lo que hacía Eric. Se había unas cuantas veces en las últimas 2 semanas, pero solo había pensado en Kyle cada vez, y no se había en absoluto durante los últimos días, con la esperanza de que la próxima vez fuera con Kyle. Te quería a ti, dijo Eric. Quería eso. Sé que sí. Kyle se estaba acariciando de nuevo, todavía arrodillado entre las piernas de Eric. Ven aquí, más cerca, quiero hacerlo. Kyle soltó una carcajada mientras se movía para volver a sentarse a sobre Eric. No va a tardar mucho. ¿Quieres tardar? No, no puedo, solo haz que termine. Eric hizo un túnel apretado con sus manos atadas y lo mantuvo frente al de Kyle. ¿Funcionará esto? Kyle empujó en las manos de Eric y gimió. Mierda, Eric, eso funciona muy bien. Tan sexy con esas esposas puestas, joder. Empujó con avidez, chasqueando las caderas con fuerza y rapidez, y a Eric se le secó la boca al imaginarlo dentro de él. Estaba seguro de que se había relajado un poco solo de pensarlo. Quiero que Kyle, algún día. Sí, bebé, quiero eso también, joderte así. Quiero hacerlo todo contigo. Los ojos de Kyle se abrieron de par en par, y Eric se preocupó de haber admitido demasiado, pero entonces Kyle jadeó y dijo, oh, mierda, Eric, aquí viene, voy a... Su anuncio se interrumpió en un fuerte gemido, y entonces se calmó y disparó su carga por todo el pelo del pecho de Eric e incluso en su barba. Se desplomó sobre Eric, y éste le pasó las manos atadas por encima de la cabeza, y la sujetó con fuerza alrededor de la espalda de Kyle. Lo abrazó con fuerza, con la nariz pegada al pelo de Kyle, mientras escuchaba cómo se calmaba su respiración. Puede que me estés arruinando, murmuró finalmente Kyle. Podría no querer a nadie más después de esto. Bueno, esa era una admisión peligrosa, y la forma en que Kyle se tensó en sus brazos le dijo a Eric que lo sabía. Fue divertido, dijo Eric con ligereza, ignorando la forma en que su corazón se expandía. Kyle levantó la cabeza y observó su rostro. Tienes en la barba. Lo sé, es muy caliente. Sin embargo, me temo que tendré que lavarlo. Cobarde. Eric se rió y apretó más a Kyle. ¿Te sientes mejor? Preguntó Kyle con sueño. Eric no recordaba por qué Kyle le hacía la pregunta. ¿Se había sentido mal antes? ¿Se había sentido mal alguna vez en su vida? Me siento increíble, gracias. Ya no se habla de ser un viejo. Kyle le besó la clavícula. No cuando puedes terminar como un geyser. Eso tuvo más que ver contigo que conmigo, creo. ¿No terminas así cuando estás solo? Eric se rió. Me he corrido así en mi vida. Eres mágico. Soy hábil. Eric le besó el pelo. Lo eres. Kyle se escabulló de las manos de Eric y empezó a quitarle las esposas. ¿Te ha gustado esto entonces? Preguntó mientras abría el velero. ¿Las esposas, la venda? Me gustaron. A pesar de todo lo que acababan de hacer, las mejillas de Eric se calentaron. Me gustó mucho. Es bueno saberlo. Kyle retiró el segundo brazalete y empezó a masajear las manos de Eric, que se sentía de maravilla. ¿Te gusta? Preguntó Eric. ¿Ser atado o solo se lo haces a otras personas? Una chispa de celos brilló en su interior al pensar en otras personas. Me gusta, especialmente cuando estoy estresado o abrumado por algo. Puede ser un poco liberador.
Eric proporcionó. Sí, exactamente. Y pacífico, ¿sabes? Sí, eso fue lo que sentí. Fue relajante y excitante al mismo tiempo. Kyle besó la palma de la mano de Eric. Me alegro, eso es lo que pretendía. Dios, este hombre. Eric necesitaba a este hombre en su vida más de lo que era justo para Kyle. Más tarde, cuando ambos se limpiaron, Kyle se acurrucó contra Eric y jugó distraídamente con el pelo de su pecho. La cabeza de Kyle seguía dando vueltas por todo lo que acababan de hacer y por todo lo que aún quería hacer con Eric. Podía admitirse a sí mismo que tenía sentimientos por Eric, sentimientos que iban más allá de la amistad o la lujuria. Kyle quería estar con él, pero sabía que no debía esperar eso. Sabía que solo le llevaría a la decepción y al desamor. Eric todavía estaba descubriéndose a sí mismo. Aún no había salido del armario y además era una celebridad. Y una vez que terminara de divertirse con Kyle, pasaría a alguien más apropiado. A alguien de más de 30 años. Kyle tenía 25 años. ¿Y qué eran 5 años en realidad? Diablos, en unos meses tendría 26. ¿Sería realmente tan diferente cuando tuviera 30 años? ¿Realmente Eric no lo veía como un adulto ahora? Ese pensamiento molestó a Kyle porque probablemente era cierto. Eric probablemente lo veía como un buen momento, como un hombre con el que consideraría tener una relación, no como un hombre con el que consideraría tener una relación madura y duradera. Kyle estaba una vez más adelantándose a los acontecimientos. Él y Eric se habían enrollado un puñado de veces durante el último mes o así. Ciertamente no era un gran romance. Quería llamarte en Navidad, dijo Eric de repente. O enviarle un mensaje de texto al menos. ¿De verdad? Estaba pensando en ti ese día. Bueno, apretó el brazo que rodeaba a Kyle. Pensé en ti todos los días, para ser sincero, pero sobre todo en Navidad. La boca de Kyle estaba repentinamente muy seca. ¿Por qué? Porque sabía que estaba solo. Exhaló con fuerza. Debería haberte llamado. Kyle levantó la cabeza de donde había estado apoyada en el pecho de Eric. Estaba bien, pero no me habría importado saber de ti. Sonrió, y Eric le devolvió la sonrisa aunque no le llegó a los ojos. No quería parecer ansioso. Eric sacudió la cabeza. Fue una estupidez por mi parte preocuparme por eso, lo siento. Kyle tampoco había querido parecer ansioso. Había borrado el texto que había planeado enviarle a Eric en Navidad, pero no lo dijo porque no ayudaría a las cosas. Te agradezco el detalle. Eric puso una mano en la mejilla de Kyle y se inclinó hacia adelante para besarlo. Otro beso tierno y adorable que hizo que Kyle deseara cosas que no debía. ¿A qué hora llega María a casa?, preguntó Eric. Por lo general, alrededor de las 11. Tenemos tiempo. Eric se rió. ¿Tiempo para qué? No me queda nada si estás pensando, es hora de comer, muero de hambre. Yo también. Deberíamos comer. Eric se abalanzó sobre él, besando su cuello mientras Kyle se disolvía en risas. La comida podía esperar un poco más. El capítulo 21. 2 semanas más tarde, Eric se encontraba en un alborotado vestuario de búfalo mientras las estrellas de la conferencia se preparaban para la competición de habilidades. Viejos amigos que normalmente eran rivales estaban disfrutando de la rara oportunidad de ponerse al día. Otros chicos se burlaban en voz alta. Eric observaba en silencio a todos. Fue un ejercicio interesante, reunir a todos los rivales en medio de la temporada. El hockey era un deporte emotivo y los rencores eran profundos, pero todos estaban conectados por este juego que amaban. En cierto modo, todos eran una familia.
Ilya Rosanov y Shane Hollander estaban sentados uno frente al otro, y no dejaban de mirarse y sonreír. Había un cariño mutuo que Eric aún no podía creer. Eran rivales tan famosos, pero supuso también eran seres humanos que eran más que sus habilidades en el hockey. Obviamente habían encontrado cosas que les gustaban el uno al otro, y se habían convertido en buenos amigos. Dallas Kent estaba en una esquina, hablando con otro jugador que a Eric no le gustaba especialmente. El compañero de equipo de Kent, Troy Barrett, estaba sentado en la caseta de al lado de Eric, que había estado callado todo el tiempo que se había puesto su equipo. Ahora estaba absorto en su teléfono. Eric no tenía ninguna razón para que el chico le cayera bien, pero decidió intentar ser amable. Este es tu primer juego All-Star, ¿no? Troy levantó la vista sorprendido. Sí, se suponía que iba a ir el año pasado, pero me lesioné. Lo recuerdo. ¿En qué evento estarás participando? El patinador más rápido. Eric asintió. Tiene sentido, aunque tienes una dura competencia. No creo que vaya a ganar, pero la otra opción era hacer esa estúpida carrera de obstáculos y no quiero avergonzarme en mi primera competencia de habilidades. Definitivamente los porteros lo tienen fácil en estas cosas. Troy solo tenía 24 años. No era un tipo especialmente grande, probablemente 1,80 m o algo así, con un volumen mínimo. Al igual que Kyle, tenía un cuerpo construido para la velocidad. A diferencia de Kyle, tenía el pelo castaño oscuro y brillante que no dejaba de caer sobre sus penetrantes ojos azules. Esos ojos no parecían felices ahora mismo, y Eric se dio cuenta de que nunca había visto a Troy especialmente feliz. No es que lo haya visto mucho. Normalmente después de esto nos reunimos todos en el bar del hotel, o a veces hay fiestas en las habitaciones, dijo Eric. Me lo imaginaba. Sería divertido, pero frunció el ceño hacia alguien del otro lado de la habitación, y Eric se dio cuenta de que era Dallas Kent. ¿Crees que Hunter estará allí? ¿Por qué? Eric sintió un destello de ira. ¿Era Troy un idiota tan homófobo que no quería socializar con Scott? Troy lo miró con ojos amplios y zafiros. No, porque Jesús, yo no soy así, ¿entiendes? No odio a los gays. Solo quiero, no sé, hablar con él. Pero puede que él no quiera hablar conmigo, eso es todo. Eric se relajó. Hablará contigo, dijo con seguridad. Scotty es el tipo más agradable del mundo. Parece que sí. Eric decidió que, si no hacía nada útil en este último fin de semana del All-Star, al menos podría dar algún consejo a este joven. Sabes, llevo mucho tiempo en esta liga y he tenido que jugar en equipos con gente que no me gustaba especialmente. Algunos de ellos eran incluso jugadores estrella. Afortunadamente, los vestuarios son grandes y puedes elegir a la gente que quieres tener cerca de ti. El ceño de Troy se frunció y luego miró al suelo. Se tiró del jersey y dijo: Estoy empezando a entenderlo. Eric intentó dar una palmada amistosa en el hombro, del tipo que Scott o Carter harían un esfuerzo. Cayó un poco torpe, pero esperó que el sentimiento se transmitiera. Esa noche, una vez terminada la competición, un gran grupo de jugadores de ambos equipos se reunió en el bar del hotel. Eric estaba sentado en una pequeña mesa con White Hayes, el portero de Ottawa, un tipo muy divertido. Se le acercó Ilya Rosanov. «Muévete, Hassi», ordenó Rosanov. «Necesito hablar con Bennett». White negó con la cabeza, pero se levantó. «No hay un puto respeto por el tipo que te salva el culo 40 veces por partido». Rosanov le entregó un billete de $10. «Ve a comprarte una cerveza». White lo fulminó con la mirada. «Puedo comprar mi propia maldita cerveza. Yo también soy un All-Star, ¿sabes?» Rosanov le parpadeó y White se alejó, refunfuñando sobre los ególatras rusos. Rosanov se deslizó en la silla de White.
Aún no anuncias tu retirada, dijo, yendo al grano. Tus poderes de observación nunca dejan de sorprenderme. ¿Por qué no? Quería esperar hasta después de este fin de semana. ¿No quieres mucha atención? No, no lo sé. Rosanov sonrió. Por eso somos diferentes. Quiero una temporada de despedida, un desfile. Todo el mundo llorando en cada partido. Estoy seguro de que lo conseguirás. No le pasó desapercibido el modo en que la mirada de Rosanov se desvió brevemente hacia donde estaba Shane Hollander. Tal vez. Scott me dijo que quieres que ayude en tus campamentos este verano. Sí, pero está ocupado casándose con ese tipo que le gusta besar. Creo que ayudará en el futuro. Está impresionado con ustedes. Todos lo estamos. Rosanov parecía estar casi avergonzado. Agachó la cabeza y levantó la mirada con timidez. ¿Sí? Por supuesto. Si hay algo que pueda hacer para ayudar, házmelo saber. Podrías vender uno de esos trajes caros que te gusta llevar y darnos el dinero. Eric se rió. Puedo dar dinero sin vender los trajes. Nos vendría bien más ayuda para los porteros en los campos. Probablemente podría hacerlo. Me gusta que hayas hecho un esfuerzo por ser inclusivo en tus campamentos. Supongo que por eso se lo pediste a Scott. Sí. Tampoco se le da mal el hockey. Eso es lo más bonito que has dicho de él. No se lo digas. Eric no estaba seguro de si debía compartir información personal con Rosanov o no, pero algo le decía que debía confiar en él. No es que importe en realidad, pero soy bisexual. Quiero decir, parece que ya lo has adivinado, pero si quieres ese tipo de reputación en tus campamentos... La cara de Rosanov se iluminó. Bisexual. Esto es genial. ¿Ya te has follado a ese adorable rubio? No es un... Eric se mordió la lengua. Tiene 25 años. 25 fue hace mucho tiempo para ti. ¿Te acuerdas de los 25? ¿Dónde diablos está White? Eric hizo ademán de mirar por encima del hombro de Rosanov. ¿Así que lo hiciste? ¿Follar con él? Eric debería haber estado aterrorizado por esta conversación, pero en cambio se encontró deseando poder decirle a Rosanov que no solo se folló a Kyle, deseó poder decirle que estaba saliendo con él, que Kyle era su novio. No te voy a decir nada. Eso es un sí. En ese momento, Shane Hollander se acercó a su mesa. Hola, Eric. Shane era básicamente lo contrario a Rosanov, serio, educado y tranquilo. Shane, buen trabajo con la carrera de obstáculos. Shane sonrió a Rosanov, que no lo había hecho tan bien en la misma prueba. Gracias, fue bastante fácil, de verdad. Rosanov le devolvió la mirada con ojos que ardían de fastidio y algo más. Antes de que Eric pudiera averiguar qué era, Rosanov apartó la mirada. Eric vio a Scott hablando con Troy Barrett cerca de la barra. Eso lo alegró. Dallas Kent no estaba en ninguna parte, pero, basándose en su reputación, probablemente había encontrado a algunas fans para hacerle compañía. Voy a subir a mi habitación, dijo Shane. Los veré mañana. Buenas noches, Shane, dijo Eric. Probablemente yo también subiré pronto, dijo Rosanov. Shane asintió, se dio la vuelta rápidamente y se fue. Rosanov se quedó en la mesa un minuto más y luego le dijo a Eric que iba al baño. Se dirigió, según notó Eric, en dirección a los ascensores. Una hora más tarde, Eric estaba solo en el ascensor con Scott, dirigiéndose a sus habitaciones de hotel contiguas. ¿Qué crees que vas a hacer?, preguntó Eric, después de retirarte. Scott frunció el ceño. ¿Por qué? Solo por curiosidad. No he pensado en ello. Todavía me queda mucho hockey por jugar. Eric asintió lentamente.
He estado pensando mucho en ello últimamente. Estás... Scott bajó la voz a un susurro horrorizado. ¿Estás diciendo que estás listo para retirarte? Tengo 41 años. Sí, pero quiero decir, mírate. Estás en mejor forma que cualquiera de este equipo. ¿Me has estado mirando, Scott? A veces puedes culparme. ¿Recuerdas la altura que conseguiste en tus saltos de sentadilla en el campo de entrenamiento de este año? Scott se abanicó teatralmente. Eric se rió. Pero en serio, no puedo jugar siempre. Podrías intentarlo. Eric le sonrió con cariño cuando el ascensor llegó a su piso. Realmente amaba a Scott y era el momento de ser sincero con él. Lo siguió por el pasillo y se detuvo cuando llegaron a la habitación de Scott. Scott abrió la puerta y le hizo un gesto a Eric para que le siguiera dentro. ¿Estás tratando de decirme algo, Benny? Eric se armó de valor. Ya es hora. Voy a hacer el anuncio pronto. Esta es mi última temporada. Scott se quedó con la boca abierta. No se lo digas a nadie, continuó Eric, y no intentes hacerme cambiar de opinión. Ya es hora. Scott abrió y cerró la boca un par de veces y luego dijo, ¿estás seguro? Estoy seguro. Pero te echaré de menos, dijo Scott, como si ese fuera todo el argumento que Eric necesitaba. Compraré tickets de temporada, iré a todos los partidos. Scott se sentó con fuerza en su cama. No es lo mismo. Lo sé. Yo también te echaré de menos, extrañaré a todos. ¿Lo sabe el entrenador? Eric se sentó a su lado. No, nadie lo sabe. Era una mentira, pero no quería decirle a Scott que había confiado en Kyle primero, otra vez. Eso abriría toda una nueva línea de preguntas, y definitivamente no quería decirle a Scott que Rosanov lo sabía. Scott nunca se recuperaría. Voy a decirle a Carter tan pronto como estemos todos juntos. No quiero que se entere por otra persona. De acuerdo, bien. Asegúrate antes de decírselo a alguien más, ¿de acuerdo? Dijo Scott. Eric le dio un codazo. Haces que parezca que me estoy precipitando en lugar de terminar una carrera de 18 años. Es demasiado pronto. Eric acarició el muslo de Scott. Me estoy retirando, no muriendo. Se levantó y Scott hizo lo mismo, envolviéndolo inmediatamente en un fuerte abrazo. Será mejor que estés en todos los partidos, dijo Scott. Lo haré. ¿Qué más tendría que hacer Eric? No es que estuviera ocupado. No sé si este televisor es lo suficientemente grande, bromeó María. Kyle resopló. Kip les había invitado a él y a María a ver el partido de los All-Star. Se había mudado al ático de Scott en Manhattan unos meses después de que empezaran a salir, lo que había supuesto una clara mejora con respecto a vivir con sus padres en Bay Ridge, con un televisor gigante montado en la pared. Los jugadores son básicamente de tamaño natural en esta cosa, dijo Kyle. Oye, dijo Kip, dejando un tazón de Doritos en la mesa de café. A veces necesitas ver cada gota de sudor durante un partido de hockey y cada lentejuela durante un episodio de Drag Race. María señaló la televisión con su botella de cerveza. Mira, están mostrando a tu feo prometido. El rostro absurdamente apuesto de Scott, con su mandíbula cuadrada y sus vivos ojos azules, llenaba la pantalla. Estaba hablando con otro jugador durante una pausa en el juego, riéndose de algo que el otro hombre dijo. Eric no había jugado todavía en este partido, porque como uno de los 3 porteros del equipo del Este, solo iba a jugar el tercer periodo. La retransmisión solo lo había mostrado al principio del partido, cuando cada jugador había sido anunciado individualmente. El portero se había mostrado increíblemente hermoso bajo las dramáticas luces, sin la máscara, saludando al público. Kyle había visto bastante a Eric en las últimas 2 semanas. Después de su alucinante tarde en su habitación, había deseado a Eric cada minuto que pasaban separados.
Dada la cantidad de veces que Eric lo había invitado, parecía que el sentimiento era mutuo. Pero solo era sexo. Eso era lo que Kyle se recordaba a sí mismo cada vez que salía de la casa de Eric, aunque la mayoría de esas veces se había ido por la mañana. Aparte de una vez que se habían enrollado por la tarde, siempre había pasado la noche con Eric, envuelto en sus fuertes brazos en aquella cama celestial. Siempre hablaban después del sexo, acurrucados y luchando contra el sueño. La conversación era casi la parte favorita de Kyle. Casi. Anoche tuve otro cliente que me sugirió que tuviéramos una carta de whisky adecuada, dijo Kip durante una pausa publicitaria. Sí, tuve 2 de esos el jueves, dijo Kyle, agradecido por algo de lo que hablar que pudiera enfriar un poco su sangre. Se lo pasaré a Gus, pero ya sabes, no va a hacer nada para cambiar el lugar. No. ¿Qué demonios le pasa a tu jefe? Preguntó María. ¿Por qué no quiere que su bar sea bueno? No lo sé, dijo Kyle. Es un tipo bastante agradable, pero su corazón no ha estado en el lugar durante mucho tiempo. Me gustaría que al menos considerara la posibilidad de poner mesas nuevas, dijo Kip. Casi todas se tambalean ahora y están como permanentemente pegadas. Por lo menos podría repintarlas, aceptó Kyle. Me gustaría que estuvieras a cargo, dijo Kip. Tienes grandes ideas para ese lugar. Kyle se sonrojó un poco ante los elogios de Kip. En secreto, nada le gustaría más que estar a cargo del Kingfisher. Sí, bueno, supongo que es lo suficientemente popular tal y como es. Solo porque la gente sigue yendo allí con la esperanza de ver a Scott, dijo María, poniéndose de pie. Voy a ir al baño y luego traeré más cerveza. ¿Alguien necesita una? Puede que sí, aceptó Kyle. Cuando María se fue, Kip le dio un codazo a Kyle y le dijo: Eric va ahí casi tanto como Scott ahora, por alguna razón. ¿Qué estás insinuando? ¿Que hay algo entre ustedes dos? Kyle frunció el ceño. Somos amigos. ¿Recuerdas que dijiste que debíamos ser amigos? Pues ahora lo somos. ¿Solo amigos? Preguntó Kip. Porque he notado la forma en que te mira. La verdad era que Kyle realmente quería hablar de esto con alguien y esto parecía una invitación. Está bien. He estado como ayudándole con todo el tema de las citas con hombres. Al principio era solo hablar, fuimos a un bar gay juntos, solo para tomar un trago. Pensé que Eric no bebía, interrumpió Kip. Él bebe líquidos. Hablamos y fue agradable, y luego como que nos besamos. Kip le dio un puñetazo en el brazo. Tenía razón. Me besó, lo juro. Como yo besé su mejilla, pero entonces él fue totalmente por ello. Mierda. Entonces, ¿qué ha pasado? Nada, nos besamos y luego me ofrecí a ayudarle con cualquier otra primicia. ¿Qué ha dicho? Preguntó Kip con entusiasmo. Nada al principio. Nos fuimos por caminos separados. Luego, unos días después, me invitó a cenar a su casa y tuvimos sexo educativo después. ¿Sexo educativo? Sexo educativo extremadamente caliente, y luego lo hicimos unas cuantas veces más. Mi mente está en blanco, dijo Kip. ¿Así que ustedes dos son algo entonces? No, dijo Kyle rápidamente. Definitivamente no. Acordamos dejar de tener sexo y ser solo amigos, así que eso es lo que somos. No le gustó la forma en que Kip le sonreía. ¿Qué? ¿Estás tan enamorado de él? Irrelevante. Muy relevante. ¿Qué es lo muy relevante? Preguntó María al volver de la cocina con 3 botellas de cerveza. Nada, dijeron ambos al mismo tiempo. María entrecerró los ojos. Bueno, eso no suena sospechoso. Kyle se rió nerviosamente. Solo cosas del trabajo. ¿Y no tiene nada que ver con el hecho de que Kyle esté claramente enamorado de alguien? Acusó María. No, no, no lo estoy. Kyle balbuceó. Oh,
Solo digo que puede haber más de una persona en esta sala que se folle a un admiral de Nueva York. Kyle se quedó con la boca abierta. Sinceramente, le encantaría contarle a María todo sobre Eric, pero este aún no había salido del todo. Y además no era una relación real. Decidió desviar la atención de sí mismo. ¿Por qué te estás tirando a Matty Halo? Ojalá, suspiró María mientras se dejaba caer en el sofá. Comimos juntos una vez después de aquel espectáculo de Drax en diciembre y no volví a saber de él. Se reía de mis chistes y me hacía preguntas. Chicos, me hizo preguntas sobre mí misma. Agarró un cojín y lo abrazó contra sí misma. Espera, ¿y escuchó tus respuestas? Preguntó Kyle. Hizo preguntas de seguimiento. Fue realmente la mejor cita que he tenido, excepto por la parte en la que no fue realmente una cita. Kip la abrazó. Lo siento, amiga. Como sé que no tengo una oportunidad con Matty Halo, pero aún así, maldita sea. Kip jadeó. Claro que tienes una oportunidad con él. Estoy comprometido con una superestrella del hockey. Solíamos trabajar juntos, ¿recuerdas? Kayla sintió. En todo caso, es raro que tú no estés saliendo con una estrella de la National Hockey League, María. Todos se rieron y luego se distrajeron de su conversación cuando Scott marcó un gol en la televisión. Ese es mi chico, dijo Kip con alegría, y luego se apoyó en Kyle y apoyó la cabeza en su hombro. El calor que Kyle sintió por este contacto casual fue bienvenido, y no contenía nada de la angustia o la culpa que pudo haber sufrido antes. Se apoyó en el brazo del sofá para que su amigo pudiera relajarse más sólidamente contra él. Parecía que el tercer periodo tardaba una eternidad en llegar, pero finalmente Eric estaba en la red y Kyle miraba el partido con más atención. La madre de María la había llamado, así que se había llevado el teléfono a la cocina, dejando a Kip y a Kyle solos de nuevo. Deberías hablar con él, dijo Kip con sueño. ¿Con quién? Preguntó Kyle como si no lo supiera. Con Eric. Si tienes sentimientos por él, deberías averiguar si los comparte. ¿Y qué pasa si no se siente igual? Preguntó Kyle, en lugar de negar los sentimientos que sabía que tenía por Eric. Entonces al menos sabrás que lo has intentado, porque ¿y si siente lo mismo? La idea era abrumadora. Kyle no se había permitido imaginar realmente una vida en la que fuera el novio de Eric, donde se le permitiera enamorarse de él. Observó a Eric hacer una parada en la televisión y contempló en silencio la pregunta de Kip. ¿Y si siente lo mismo?